Voy a hablar de ella. A ver si en el chat de YouTube nos pueden ir diciendo, ¡ay, ya sé quién es! Ahí la rata va tirando pistitas. Bueno, voy a hablar de la señora, y me pongo de pie, Juana Molina, la señora Juana Molina. Que últimamente estuvo como un poco bastardeada. ¿Por quiénes? A ver, contame el lore último. Creo que tuvo una entrevista, no sé si fue con Pergolini. Tuvo una entrevista poco feliz. Que fue bastante áspera. Y es como que salieron a pegarle a ella. Porque estaba hortiva, o porque estaba gagá, o porque estaba demasiado bélica. Ay, sí, por algo, porque es mujer. Pero bueno, también con Pergolini. Porque además. Es fácil, y porque estamos en tiempos donde pegarnos es cada vez más fácil. Pero sí, por eso entonces yo la vengo a remil subir al podio de las number one, de los valores y riqueza que tiene nuestro país. Y el mundo. Y el mundo, y un poco tiene que ver con esto que decís, justamente lo del mundo, en que la traigo porque es una figura que pudo salirse de lo que se esperaba de ella en un momento. Les voy a contar cómo fue el recorrido, pero ella no empieza haciendo música, más allá de que nace en una familia muy artística, muy cultural. Hay un par de fotos que traje de sus padres para que los identifiquen, a ver si pueden identificarlos. Bueno, eso les decía, viene de una familia profundamente vinculada a un mundo artístico. Es hija de Horacio Molina, que fue cantante de tangos y boleros, fallecido allá en 2018-2019, y de una modelo y actriz muy conocida, que ahí la estamos viendo, Chunchulla Villafañez, que falleció hace muy poquito, el 4 de junio, o sea, de este año. Entonces, en ese marco, lo que a mí me parece paradójico y hermoso de Juana es que ella nace en una familia muy vinculada al arte, con un padre que le enseñó a tocar la guitarra desde muy pequeña, pero su experimentación y su aparición en público no es desde la música primero, es en la televisión. De actuación. Y lo que fui descubriendo, estudiando un poco la historia de ella, es que ella en un momento tiene que resignificar o luchar, esto que vos decías de combativo, lo tuvo siendo todo lo histriónica que es, ¿no? Y lo versátil, contra lo que se esperaba de ella, que es que fuese una actriz de comedia, que fuese una humorista. Y ella en un momento dijo, no, yo renuncio a este mundo de la televisión, y se dedicó pura y exclusivamente a la música, sin dejar que esa cosa característica de ella, justamente de ser versátil, de jugar con la imitación de las voces, con los distintos personajes, siguiera como apareciendo como huellas en su música. Bueno, entonces les decía eso, que viene de una familia con mucho estímulo artístico, y bueno, todo este estímulo la hacen codearse con la música y con actuación desde muy pequeña. En la época de la dictadura la familia se tiene que exiliar a París, así que ahí ella vive, creo que unos 4 años más o menos, rodeada del contexto europeo, y eso también le da como cierta influencia. Y cuando vuelven, para el 2001, vamos a ver a la primera etapa de Juana, que es la Juana actriz, que bueno, ahí sí, Cuca, si querés alguno de los videitos que te pasé, porque lo que vamos viendo es que se convirtió en un fenómeno. ¿Te dijo Cuca? ¡Ay! Cuca, te extraño, volvé. La Cuca está para el servicio. Pobre, se sentía mal. No sé. No sé, son maldites ustedes. Yo creo que está llorando todavía la pérdida del TEC. No. Más que estos otros dos, no te creo. No sé. Yo quiero decir que nos obligó a jugar al TEC, dejó una Cuca sin Monopoly y se fue. Abandonó a mitad del partido. ¿Ves cómo son? Yo le voy a pedir perdón a Juana Molina por haber traído bolas a esta conversación y voy a seguir con ella. Bueno, les contaba.
En el 88, Juana empieza a trabajar con 20 y tantos años en un noticiero muy paródico que tuvo la televisión argentina, que se llamó La Noticia Rebelde. Ese es uno de los personajes que hacía. Empiezas haciendo eso, como ciertos personajes. Era un noticiero de parodia, de humor. Era como medio irreverente en el momento en el que se daba, en el 88, en respuesta un poco al resabio que había dejado la dictadura, con tanta estructura. Y se emitía por ATC, por el canal de ATC. Bueno, ahí... ella se hace conocida por eso, por ser tan versátil, por hacer personajes en el medio. Por ejemplo, ahí está haciendo lo que estamos viendo en pantalla para quienes estén en la transmisión de YouTube. Es un video donde ella simula ser una instructora que te enseña cómo colgar un saco de una percha. Sí, muy el estilo utilísima. Sí, muy haciendo parodia, que después lo hizo el de Alberti cuando hacía Boluda Total. Claro. Muy ese estilo de señora utilísima. Que es muy utilísima. Era un canal dedicado como a la mujer. Y hágalo usted misma. Sí. Con sus propias manos. Era como que hablaba del empoderamiento de la mujer, pero romantizándolo desde un lugar de, sé creativa. Sí. Y muchas de estas cosas eran trabajo no pago, amiga. No, y todo muy vinculado a tareas del hogar, a costura, a refacciones, no sé, a muebles o... Eso, todo vinculado a tareas del hogar. ¿No? Era como el empoderamiento, pero para tareas del hogar. Bueno, por eso era hágalo usted misma. Y es como la parodia a mucho ese formato. Sí, y ese estereotipo de mujer. Ahí, por ejemplo, ahora, en lo que está mostrando el video, es ella haciendo de una señora que está en una manifestación en la calle y dice, cosas muy banales, ¿no? Como juega también con el discurso bastante licuado. Pero bueno, en este programa, en La Noticia Rebelde, que además lo que me parece fantástico, que era una mujer rodeada de varones, trabajaba en un mundo muy masculinizado, y no haciendo de vedette, y no haciendo de rubia de conductora, sino... eso, actuando y mostrando como una capacidad artística y una versatilidad que generaba mucha gracia. Bueno, de hecho tiene un personaje de que es una conductora rubia. Ya llegamos. Bueno. Porque en el 91 me hace el pie, se va de ese programa, no sé si termina o ella se va, pero aparece Juana y sus hermanas, que es un programa que empieza a hacer con un éxito que fue enorme y que ahí es donde se empieza a ver como ella es multifacética y hace de distintos personajes. Fíjate que hay, por ejemplo, un video donde aparece una rubia, esa misma que estamos viendo en pantalla, tiene como distintos personajes. Esta es Marcela Balsam, que era una conductora rubia, mal pintada, egocéntrica, y que finge todo el tiempo que tiene un nivel cultural de la hostia, y en realidad nada que ver. En ese sketch que ven de fondo, que está con Julián Weich, él le explica, está haciendo de un jugador de fútbol y le explica una jugada, y ella automáticamente, cuando él termina de explicarle la jugada, le pregunta lo mismo que él había explicado recién. Nunca, a mí lo que me da risa es que la gente con la que actúa se le caga de risa, y ella mantiene la compostura y no se le mueve una mueca de la cara. Sí. Es muy graciosa. Gordo. Sí, así. Porque además tenía eso. Hacía como muchas voces distintas, además de la caracterización del disfraz o de cómo se ve, del vestuario. Tenía como eso, muchas voces distintas. En este personaje, que es una entrevistadora, que entrevistaba gente conocida real, hay una entrevista que le hace a Mercedes Sosa. Sí. ¿Lo viste? Sí. Y está su papá. Su papá es el que toca la guitarra. Vi varias cosas que hizo con su papá. Su papá falleció en 2018, 2019, así que llegó a ser un montón.
Y bueno, igual que eso con su mamá. Otro gran personaje que tenía era Gladys, que era una cosmetóloga. También esto es también utilísima, ¿no? Que es la artificialidad por 1000 era ese personaje y daba justamente eso, malos consejos muy peligrosos para la piel, y ella era cosmetóloga. Para el rostro. Para el rostro. Y se pintaba así muy exageradamente y era muy divertida. Y lo que están viendo en la transmisión de YouTube es justamente este personaje de Gladys, que es una rubia mal peinada, mal pintada, excesivamente pintada, que está atendiendo y da los peores consejos que alguien puede dar. Todos estos sketches están en YouTube. Pueden ir a hacerse una panzada de Juana porque es increíble. Y ahora lo que va a pasar, si vos seguís mirando y quienes estén mirando, van a ver que el otro personaje que aparece ahora es ella misma, caracterizada de otra manera. Pero bueno, tenía como esa posibilidad y jugaba con eso de poder hacer varios personajes en simultáneo. En simultáneo es una manera de decir, ¿eh? Y además la cosmetóloga que da consejos para el rostro así le decía. Tiene un rostro malísimo. Un rostro detonado. Después tenía otro que este personaje yo lo amo, que es Ruth, que es una psicóloga, que es... también, no es que solamente da los peores consejos que alguien te puede dar, sino que tomaba pacientes. Los sketches son ella caminando por la calle, te cruza vos en la calle y de golpe actúa que vos le preguntaste algo y se queda diciéndote cómo tenés que vivir la vida. Malísimamente, ¿no? Y después un montón, tiene el de una profesora de gimnasio, Steffi Grasa, que es una tenista poco agraciada, Flor Lee, que es una cajera de un supermercado chino, Lulú, que es una femme fatal, medio bebota, adolescente, pero re boluda. Esa no me acuerdo cuál es, pero... Hay una que es... Ruth. Esta es la psicóloga. Ruth, sí. Hay una que son dos amigas con un chabón que es muy gracioso también. Voy a aprovechar que sigue el video, me hace calor acá adentro. Hace calor. Bueno, este formato para los 90 fue un boom así como... Yo creo que el estilo que lo fue Cha-Cha-Cha o lo fue Capusotto, ¿no? Como disruptivos y eran irreverentes porque se reían de estereotipos que si vos estabas en tu casa mirándolos capaz que un poco representada y te sentías, ¿no? Entonces que alguien además burdalizara eso sin llegar al extremo de Videomatch, por ejemplo, y con cierta creatividad y calidad en el humor, empezó a irle muy bien. Pero el tema es que empezó a quedar en esa etiqueta, como una actriz cómica de televisión. Y esto a nivel masivo, a nivel público. En el aspecto público, ella era Juana Molina, la actriz de humor cómico de televisión. Y en ahí fue ahí donde ella toma la decisión de despedirse del mundo de la televisión y no volver nunca más. Obviamente después tuvo participaciones en programas, pero siempre fueron participaciones, nunca volvió a hacer una producción televisiva sola. Y ahí aparece la segunda etapa de la Juana, que es la que a mí me gusta, o la que más, en realidad la que más llegué a disfrutar, porque por ahí en Juana y sus hermanas yo era más chica, entonces... Ay, yo lo reví. Yo lo miraba, pero no sé si lo entendía de la misma manera que me pasó hoy, o que me ha pasado de colgarme viendo algunos videos, de decir, claro, entiendo. Me ha pasado con un montón, con Lelutier, por ejemplo, me ha pasado también de reírme de chica por algunas cosas, pero de entenderlo mucho después. Pero nos fuimos de tema. Empieza entonces una Juana que deja la televisión y la fama y ese mundo y se aboca enteramente a la música. Y en el 96 publica su primer álbum, que se llama Rara, que le fue como el orto. Que fue producido por Santa Olalla. La música no... Eso. Para el Vox Pop, ella seguía siendo una actriz cómica que ahora cantaba, ¿no? Como nos puede pasar como cuando vemos, a gente que por ahí es modelo o es en otros rubros que te ponen a hacer otro tipo de disciplina y vos decís, bueno, se está sacando las ganas, claro. Está cumpliendo un capricho. Entonces...
la pregunta que yo me hacía y que la vinculo con el eje que siempre les vengo a traer, que es la cuestión de género, es ¿qué onda esto de qué pasa cuando uno decide dejar de ser aquello que se espera de nosotras? Es como, no quiero ser una actriz de humor de televisión, quiero hacer música. Y bueno, eso le costó. El primer disco no tuvo buena repercusión en el país. Y acá lo que yo pensaba es, no importa el talento, ella tenía un montón de talento, pero el trabajo era tener que demostrarle al público que su identidad artística no estaba limitada, primero al mundo de la televisión, y después ser una actriz de humor. Entonces, ahí como esto, leyendo entrevistas y qué sé yo, lo que ella describe es una tensión que se vive con el espacio público y con lo público, que hace que ella tenga que, repensar. Ya habiendo sacado ese disco y con la repercusión de ese primer disco en el 96, ella se va un tiempo a vivir a Los Ángeles y vuelve en el 2001 al país. Fechaza para volver, añazo para volver al país. Visionaria. Pero resulta que vuelve en el 2001 y de manera muy casera y también muy multifacética saca su segundo disco, que se llama Segundo, y que ya muestra y empieza a instalar esta cuestión que tiene ella de que era guitarrista, cantante, tocaba los teclados, se encargaba de los sintetizadores, los loops, las grabaciones, las capas, la producción, los arreglos. No solamente es multiinstrumental, sino que además es multifacética. Pluri, hace todo lo que le pidas la chabona. Lo que hacía en la actuación lo volcó a la música en ese sentido, digamos, mostrando diferentes facetas y facilidad para hacer diferentes cosas. Y evidentemente no sé si fue el haberse vuelto, haber mamado ese tiempo de introspección o qué, pero el segundo disco la repega y no es que cambió su estilo respecto al primero que le había ido tan mal en el 96, pero bueno, quizás también la efervescencia del mundo, el contexto, no sé. Lo que sí sé es que le va muy bien y el año siguiente saca un disco que la remil rompe, que es el primer disco por el que ella se hace conocida a nivel mundial. Y acá también es otro eje que quería como remarcar, ¿no? El tercer disco se llama Tres Cosas y tiene lo que demuestra este disco es que Juana tiene un género que es muy difícil de catalogar. Algunos dicen, me lo anoté porque si no me lo iba a acordar, que se asocia con lo folk electrónico, lo experimental, lo indie, lo neo-folk, como que tiene una música que al ser tan extraña para las categorías, géneros musicales, yo creo que eso que la hizo como medio exótica en ese tiempo, hace que la repegue a nivel mundial, afuera del país. Y que después eso le diera el pie para que en Argentina dijéramos, mirá, ¿qué pasó? ¿Esta es Argentina? Mirá que parece que la está pegando, que entró dentro de su disco, dentro de uno de los mejores 10 discos por no sé qué medio de Nueva York, de los mejores discos de pop en ese momento, compartiendo con grosos. Y ahí recién Argentina dijo, hola Juana, vos sos nuestra. mirá qué buena música que hacés. Yo creo que, después siguió sacando discos en el 2006, en el 2008, en el 2003, en el 2017, en el 2025 y este año hay uno en Spotify, un live que hizo en México que está re bueno y que se escucha recopado. Y me parece que la traigo porque me parece que lo que ella termina demostrando es que no es compleja y multifacética porque solamente canta y sabe actuar y es graciosa y compone bien, sino porque en cada una de las etapas que tuvo que atravesar y resignificarse y tratar de buscarle la vuelta a nivel artístico, ella no perdió la esencia
su manera de ser, como que sus personajes y su humor igual se ven en la música, sus capacidades para imitar voces o su experimentación en lo vocal y en lo expresivo, en vivo. Verla en vivo es muy bueno también, es re particular ella tocando. Su teatralidad, hace performance en espectáculos, no es solamente voy a tocar con la guitarrita. Sin desmerecer, aguanten esos también, pero ella tiene esta particularidad. Tiene unas sesiones que hizo durante la pandemia que están muy buenas también. Sí. Y lo que les quiero compartir es un pedacito de una entrevista. No sé si la tiene la rata. Es un cachito, dura 1 minuto y pico, donde ella habla de qué es la música para ella y que para ella la música no tiene género. Y bueno, nada, me pareció que estaba bueno que la compartamos. Yo creo que la música no tiene edad. Sí tiene representantes de una edad. Generalmente a mí la música que más me gusta y la que más me interesa es completamente atemporal y es algo que tiene algo para decir, que te lleva. Así como me parece que es atemporal, tampoco tiene género la música, ¿no? Como muchas veces se habla de mujeres, varones, para mí la música no tiene género. Bueno, hay una canción que me gusta bastante, letrísticamente, que es Sin Dones. En un momento dice: si nacías sin el don de la belleza, si la gracia de bailar no te había sido dada, y si además de no bailar no cantabas, todas las otras cualidades se anulaban. Un mandato medio familiar, me parece que es muy el concepto que me nutrió y que medio me inhibió para poder ser más libre, ¿no? Entonces me parece que es una manera de exorcizar. Yo la sigo en Instagram y cuando entro, cada tanto... Mejor hay que hacer detox. No, bueno, soy muy mala con las redes, nunca estoy ahí. Pero la sigo y en Instagram juega todavía un poquito con esos personajes de Juana y sus hermanas. Sí, por eso digo, no deja de estar esa Juana. Lo que a mí me parece es que pudo hacer como una síntesis, al menos en este tiempo con la música, de todo lo que ella es, que es un montón, porque son todos esos personajes, y además es la que te samplea, y además es la que te compone, y además es la que te hace y la que te piensa. Hay otro pedacito de entrevista que no la vamos a pasar porque ahí ya habla de bueno, cómo ella piensa la composición, qué le pasa con la música, cómo piensa sus espectáculos, si va a ser un lugar donde la gente va a estar sentada, entonces piensa en determinado repertorio, pero si la gente va a estar parada, piensa en que ella no va a estar sentada y se va a mover y que la gente también se pueda mover, y entonces piensa todo un espectáculo como una composición que capaz es delimado y no es necesario, pero a mí me encanta, yo se lo readmiro. Yo la escuchaba una vez en una entrevista y volviendo un poco a esto que contabas antes de esa transición de dejar de ser, que la estaba rompiendo en la tele, la actriz de comedia para hacer música, y como que algo que le pasaba internamente era que ella decía, uy, si yo haría esto, podría hacer cosas resarpadas. Uy, me haría como que la flashaba, ¿no? Con esto de creer que iba a ser algo re groso y que se peleaba con ella misma. Decir, bueno, a ver, dale, si decís que sos tan grosa, que podrías hacer cosas tan interesantes, hacelo. Y que ahí se volcó de lleno a la guitarra. Sí. Bueno, y después esa transición a otros instrumentos. Y lo veía con esto que vos decís de esa disputa contra ella, fue el momento de atención, de decir, bueno, hasta dónde cedo a lo que el público está esperando que yo sea, y no quiero ser, porque quiero hacer música, y hasta dónde me desafío, hasta dónde les doy lo que quieren y hasta dónde no. Y a tanto me respeto a mí misma, me retiro, veo cómo voy a reconfigurar esto, y la chava volvió re victoriosa de ese. Y me parece que está re bueno también agarrar esto que ella tuvo de esa sabiduría, de decir, bueno, a ver, me aparto, repienso y voy fiel a lo que yo quiero hacer, ¿qué es esto?
yo la remilco. Creo que Sí, amamos a Juana. hay personas que hacen muchas cosas porque son multifacéticas y después hay personas como ella que son multifacéticas por negarse a hacer solamente una cosa. Y como tantas mujeres que tiene en nuestra historia, no sé cuántos relatos oficiales va a estar, pero creo que se pudo hacer su lugarcito, por eso yo la aplaudo, la consumo, les invito a escucharla. Y a verla, Y a porque los verla. videos son muy divertidos. Muy divertida, chicos, muy divertida. Y es muy, muy buena. Y es interesante también escucharla en las entrevistas. Sí, sobre todo tiene un conocimiento musical que también sé que le ha traído algunos comentarios de rechazo por parte de un universo tan masculinizado como es la música, la alternativa. Yo creo que todos los universos tienen un poco de supremacía de varones, pero bueno, sé que ella se tuvo que pelear con eso y la pelea también fue desde el conocimiento, lo sabe y lo hace bien. Chíngale, te mando un beso. Y bueno, nada, para cerrar les traje 2 temitas. La sesión que hace en ese KERP o algo, que me parece que hay Es esta. es esta, Sí. está buenísima, está recopada, es un viaje espacial. Después prácticamente. hice un par con Catriel, un par de Sí. temas con Catriel que están Es buenísimos también. más, ese dura como 9 minutos, está re bueno. Está re bueno. Yo creo que una vez, no sé si no lo traje para uno de los programas. Juana Molina, Sí, a Juana Sí. la traje seguro, pero digo, no Sí. sé si ese tema. puede ser. Yo he traído el tema ese largo de Juana Molina con Catriel, esa que está esa sesión como al lado de un arbolito lleno de lucecita que está Sí. re lindo. Ah, Sí. no, esa no. Ese lo he traído, pero después sé que han sonado temas, pero han sonado de todos los temas. Sí, yo he traído también y he traído uno que volví a traer hoy porque a mí me gusta. Y porque estoy haciendo lo que se me canta. Ni hablar. Yo te banco, yo te banco. Mirá, acá Aguante te el banca puño, también. sí, gracias. ¿Mi hermana se ha retirado? Tu hermana se ha retirado. Ah, ok. Bueno, les mando un Ha beso. abandonado Si nos el están escuchando, mis establecimiento. hermanas, les mando un beso. Bueno, y listo, ya está. Escuchen Juana Molina, bánquenla. Yo les conté qué fue todo lo que hizo hasta ahora. Obviamente podría hacer una reseña especial de los 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos que me quedaron afuera. Pero me parece que Un tema por tema tiene que ser. No. No, Sí. no, me parece que los primeros 3 lo que muestran es justamente todo su recorrido musical y de inserción en el mundo ese, que la empezaron a considerar como, mira, bueno, listo, sos música, compañera. Chocada de hombro. Bro. El primer tema creo que se llama, si no me equivoco, Kosoko, ¿verdad? Yes. Yes, este lo eligió mi hermana Fiona. Es de justamente, justamente nada, es de un disco que también tuvo muchas premiaciones y reconocimiento de 2017 que se llama Halo. Y el segundo que elegí es Un Día Punk, Yes. porque me encanta. Tema Que de se me quién parece que es un sencillo, no sé, no me acuerdo. Un E EP. Ay, sí, sí. Ah, pensé que era como que estaba haciendo un cover. O sea, no, No, siempre no. creí que era de ella. No. Un EP. Y bueno, y listo, escuchen Juana Molina. Muchas gracias, ustedes. cangrejas. Gracias, cangrejo. Chau. ¡Prendelo, rata! ¡Dale, prendelo, Juana! ¡Prendelo, Juana! ¡Dale, Molina!